el milenio y cuál será su propósito. ¿Cómo será el milenio y cuál será su propósito? Alguien escribió esto: el estudio de la profecía es una empresa detallada y compleja, pero no es de imposible comprensión o resolución. Y luego dice eso: es susceptible de error, malas interpretaciones y confusión. Pero esas posibilidades no deberían inducir a ningún cristiano a apartarse del estudio de la profecía, ni a alejarse de una sincera y útil discusión acerca de la misma. Mi opinión como cristiano es que la profecía es muy interesante. Es muy interesante. Uno quiere saber más por naturaleza. Como pastor pienso que puede ser una distracción y también hasta un riesgo innecesario. Hay muchos que se meten demasiado al estudio de la profecía y se han desviado por hacerlo. Hay muchas posiciones escatológicas, algunas extra bíblicas, que respaldan una doctrina falsa y desviada en cuanto a la salvación. Hay que tener mucho cuidado. Hay que saber distinguirlas. Por ejemplo, los mormones. Los mormones tienen una versión distorsionada acerca de los últimos tiempos, porque para empezar ellos creen en otro profeta, José Smith, que dicen que es mayor que Jesucristo, que recibió otra revelación de Jesucristo, aparte de la que ya tenemos, y literalmente tienen otro libro que usan y del cual basan su doctrina más que la Biblia, y es el libro de Mormón. Y tienen su versión acerca de los últimos acontecimientos. Los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová también han cambiado la Biblia, tienen su propia versión, traducción de las escrituras del Nuevo Mundo y tienen su ideología con respecto a los últimos tiempos, y ellos creen que son los 144,000 mencionados en el libro de la Revelación, de Apocalipsis, etcétera, etcétera. Pero niegan la deidad de Jesucristo, niegan que el infierno existe, dicen que es simbólico y que el cielo nada más es para algunos realmente fieles, que los demás aquí en la tierra, en el paraíso, y sacan doctrinas, sacan versículos fuera de contexto y los aplican según sus enseñanzas. Los adventistas dicen creer en el Jesucristo, que han recibido a Cristo, que la salvación es por la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, y que ellos también aceptan a Cristo y creen en Él por fe, pero también enseñan que hay que guardar la ley, que hay que guardar están como quien dice judaizando. Hay alimentos de los cuales se abstienen, creen que hay que guardar el sábado, y si no guardas el sábado realmente no puedes ser un verdadero creyente. Creen que el infierno no es eterno, que es una aniquilación, una destrucción repentina, y que ahí se acabó. Entonces los adventistas estudian mucho la profecía. Tienen conferencias anuales, se meten mucho en esto. Y quizás sonará interesante muchas cosas que dicen, sí las creemos nosotros también, pero ya está enseñándose con algo que está mal con respecto a lo más importante, que es la salvación. Entonces tengo que tener cuidado. Alguien ha dicho, si tú escuchas a un adventista enseñar en la radio, vas a creer que es un bautista. Enseña casi idéntico que un bautista. Pero cuando ya te pones a ver su declaración de fe, realmente lo que creen, no creen igual que nosotros. Están confiando en una salvación por obras. Entonces, aunque enseñen muy bonito de la profecía y muchas cosas sean ciertas de lo que enseñan, pero ya viene desde un punto de vista errado doctrinalmente. No debo escuchar eso. Luego a la posición católica.
Pues el católico está, y apenas hace poco un sacerdote muy popular en las redes sociales habló acerca de que el purgatorio es evidencia de la misericordia de Dios, y enseñan que hay un lugar que se llama purgatorio. Y agarran unos versículos fuera de contexto en 1 Corintios capítulo 3 para apoyar eso, y otros libros que tienen en su Biblia adicionales, que son los libros apócrifos, para enseñar que hay un lugar llamado purgatorio, cuando la Biblia no lo menciona ni habla. Nada más hay dos lugares en la eternidad: el cielo y el infierno. Entonces hay muchas posiciones, como dije, de los últimos tiempos, pero algunas son extrabíblicas, que respaldan una doctrina falsa y desviada en cuanto a la salvación. También entre cristianos evangélicos hay diferentes posiciones escatológicas. Hay aquellos que sostenemos la posición de pretribulación. Otros que creen en la tribulación, a mitad de la tribulación, el rapto a la mitad de la tribulación. Otros creen en la post-tribulación, el rapto después de la tribulación. Hay unos que tienen una posición premilenial, que creen que la segunda venida de Cristo es con su iglesia es antes del milenio, lo que creemos nosotros. Están aquellos que creen que tienen una posición postmilenial, que piensan que la iglesia, que Cristo no viene, la iglesia no regresa hasta después del milenio. Y luego hay aquellos que son amileniales, que creen que el milenio no es algo nada más figurativo, nada más es algo que ya estamos ahorita en el milenio. Esas posiciones son en realidad irrelevantes a la salvación, pero sí afectan a la posición de uno y la disposición de cómo uno vive. Amén. Definitivamente. Nuestra posición como bautistas es una de pretribulacionista y premilenarista. Y si ve la foto que acabo de poner ahí en WhatsApp, si usted me sigue en WhatsApp, si está en el grupo, ahí está un esquema de cuál es nuestra posición. Está la cruz, comienza con la cruz, con la primer venida de Cristo. Cuando vino y se hizo hombre, el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros hace aproximadamente 2000 años, y él mismo comenzó la iglesia. Y entonces ahí con Jesucristo comenzó la era de la iglesia, o la era de la gracia, y esa era va a terminar. Es un tiempo indefinido, que la Biblia no marca un fin de ello. Pero va a terminar con el arrebatamiento o el rapto de la iglesia. ¿Cuándo va a suceder? El Señor dijo que solamente el Padre en su sola potestad sabía el día y la hora. Ahora dijo que veríamos las señales de que el tiempo está cerca. Y entonces también dijo que deberíamos de velar, porque no sabemos a la hora que el Hijo del Hombre habría de venir, que como ladrón en la noche. No que va a venir a robar nada, porque la iglesia es del Señor, va a venir por lo suyo, pero va a venir cuando menos lo esperemos. Entonces es el rapto, y en el momento que el Señor viene por su iglesia, en el arrebatamiento, en el rapto, comienza ese periodo de tiempo, esa semana número 70 que profetizó el profeta Daniel, y de la cual nos habla el libro de Apocalipsis, el periodo de tiempo que se llama la tribulación o la gran tribulación. La tribulación, los primeros 3 años y medio de paz, y luego 3 años y medio de gran tribulación, un total de 7 años, donde va a ser el juicio de las naciones, y arriba en el cielo, en la iglesia que ya va a estar con el Señor, el tribunal de Cristo. Y va a terminar esos 7 años con la segunda venida visible de Cristo, cuando Cristo va a volver a poner pie sobre esta tierra. Y entonces va a venir con sus ejércitos para pelear contra la bestia, contra el falso profeta, contra las fuerzas que se oponen contra la nación de Israel, para redimir a su pueblo, cumplir su pacto con Israel en la segunda venida visible. Y allí comienza el milenio, los 1000 años
de las cuales nos habla Apocalipsis capítulo 20. Y Cristo ahí está reinando en esta tierra como Rey de reyes y Señor de señores. Así es como viene montado su caballo, en su caballo blanco, dice la Biblia, con las multitudes celestiales, y dice que en su muslo trae el nombre, ¿verdad?, Rey de reyes y Señor de señores. Amén. Y después del milenio es el juicio final. El juicio final, el gran trono blanco, el juicio de los incrédulos para ser lanzados al lago de fuego, y luego comienza la eternidad, el cielo eterno y el infierno que es también eterno. Ahí está el esquema. Le recomiendo un libro. El hermano Dante me lo refirió y lo estuve leyendo, está muy bueno, se llama El Milenio. Si usted quiere estudiar más acerca del milenio, detalles del milenio, es un libro que tiene sana doctrina, es confiable, tiene la posición que comparte la posición que tenemos nosotros. Los autores son Thomas Ice y Timothy Demi, creo que ahí está en la foto, ahí sale. El libro se llama El Milenio, ¿ok? Ahora, en esta lección veremos las referencias bíblicas que sostienen nuestra posición acerca del milenio. ¿Cuándo será el milenio? ¿Dónde será? ¿Cómo será? Y sobre todo, ¿cuál es el propósito del milenio? Quise tomar el tiempo para enseñar esto antes de continuar. En realidad, como que esto es una pausa, un paréntesis, para continuar con en la serie que estamos, de por qué debería importarnos el milenio. ¿Qué fue lo que el Señor le enseñó a sus discípulos que los hizo trabajar como trabajaron, sacrificarse como se sacrificaron por la obra? Su esperanza estaba puesta en ese reino, en esas recompensas que el Señor les hizo, les prometió. Pero antes de entrar a eso, quiero que entendamos estas cosas del milenio. ¿Cuándo será? ¿Dónde será? ¿Cómo será? Y sobre todo, ¿cuál es el propósito del milenio? A lo largo de la historia, el mundo ha conocido muchos reinos, dinastías e imperios. Se han levantado y han caído a través de los tiempos, así como las hojas caen en el otoño. Algunos han sido espectaculares y adornados con esplendor. Otros han esclavizado y han asesinado a sus poblaciones. Sea cual sea la manera en que los recordemos, todos comparten el mismo común denominador. Y eso es que han sido dirigidos por hombres. Todo imperio ha sido dirigido por seres humanos, por hombres. Incluso en nuestros días hay muchos que piensan que si pudiésemos poner a las personas adecuadas en cargos políticos, entonces la humanidad se vería libre para alcanzar la plenitud de su potencial. Viene a mi mente el presidente Trump. Muchos están bien desilusionados porque hubo fraude, dice. Le robaron su segundo término, ¿verdad? De otros 4 años de presidencia. Si nada más hubiera permanecido Trump, las cosas serían diferentes. Ya el país va en declive porque ahora Biden es el presidente. Hay muchos que piensan así. Todavía están con la mente de que la esperanza de grandeza, de prosperidad recae sobre un hombre. Y no, hermanos, como cristianos, nuestra esperanza, nuestra confianza debe ser el Señor Jesucristo. Amén. Es cierto que Trump tenía una posición muy diferente a Biden. Es cierto que Biden tiene una ideología, una filosofía que va contraria a lo que dice la Biblia. Como cristianos, ¿cómo podemos estar a favor del aborto? ¿Cómo podemos estar a favor del homosexualismo y los derechos para los transexuales y transgénero y todo eso? Y parece que eso es la plataforma que está empujando este nuevo presidente. Pero la esperanza no está en un hombre. ¿Sabe que todos los imperios, otra cosa que tienen en común es que su dominio, su crecimiento, su prosperidad y su caída ha sido siempre, usted vea la historia,
La gran mayoría han durado no más de 300 años, 350 años. Y estaba viendo que Estados Unidos apenas tiene 245 años de haberse formado como nación. Nadie está en desacuerdo que Estados Unidos es una superpotencia mundial. Se pudiera hacer un imperio, aunque no es como los imperios antiguos que iban a conquistar y a dominar, pero desde su nacimiento como nación apenas tiene 240 y tantos años. Pero hay algunos que piensan y ven que ya va en declive. Dicen que ya el Great American Experiment, que pronto va a terminar. El experimento americano pronto va a terminar, porque se están apartando de la Constitución. Ese documento que verdad fue fundado, lo que hacía a Estados Unidos una nación muy única es que estaba fundada sobre principios razonables, de sentido común y sobre todo bíblicos, espirituales. Pero hay fuerzas ahorita que están tratando de apartar al país lo más lejos posible de sus fundamentos, de lo que creía cuando fue fundada. Y pues toda nación que se ha apartado de Dios, nada bueno le espera. Entonces para allá va Estados Unidos. No me sorprende que hayan hecho lo que tenían que hacer para quitar a Trump, que su agenda era America First y Let's Make America Great Again y esto y esto otro, ¿verdad? El sueño de que Estados Unidos debe de continuar siendo una nación grande y la superpotencia mundial, pero ya sabemos que estamos en los últimos tiempos, que Cristo viene pronto, que el fin de todo se acerca y Estados Unidos no sale a relucir en los últimos tiempos, en las profecías, en el libro de Apocalipsis. Es que tiene que ir de declive para abajo, es cuestión de tiempo. Más vale que nuestra esperanza no esté en una ciudadanía terrenal. Como cristianos debemos recordar que nuestra ciudadanía está en los cielos. Amén. Y que nada más vamos de paso aquí. Amén. Nada más vamos de paso, hermanos. No nos agarremos tanto, ni nos afanemos tanto, ni pongamos nuestra esperanza en el hombre. La Biblia dice: maldito el hombre que confía en el hombre. Entonces nuestra confianza debe estar en el Señor, ¿verdad? Si alguien nos va a sacar de apuro, no nos va a desamparar, es el Señor. Él nunca nos va a fallar. Trump sí hizo muchas cosas buenas, pero era un hombre pecador, un hombre que cometía errores, un hombre falible. ¿Sí me está siguiendo? Bueno, la historia humana está entre dos paraísos. El primer paraíso comenzó en el huerto del Edén, pero la caída del hombre condujo a la maldición de la tierra y como consecuencia al dolor y a la tristeza por el pecado del ser humano. A la humanidad se le mandó multiplicarse y señorear sobre la tierra con el fin de dar a conocer la voluntad de Dios al mundo. Pero en vez de promover la voluntad de Dios, el ser humano se promovió a sí mismo y se afanó por tener poder y dominio sobre otros, comenzando con Nimrod, o como lo quiera decir en el libro de Génesis, el primer grande entre los hombres. Que su imperio Babel, que fue el antiguo Babilonia, los inicios del antiguo imperio babilónico. Ahí comenzaron los hombres a rebelarse en contra de la voluntad de Dios y querer establecer su propio dominio y poder sobre la tierra. En vez de que el hombre viviera en un paraíso perfecto, gobernado por Dios, ha vivido en una tierra maldecida por el pecado, llena de injusticia, llena de tristeza, llena de dolor y miseria, debido a la corrupción del ser humano. Por eso es que está el mundo como está. No es culpa de Dios, es por el pecado del hombre. El pecado siempre va en declive, siempre va degradándose, siempre va cayendo más y más bajo, de mal en peor. Por eso las cosas van de mal en peor. Así es. Pero con la primera venida de Cristo se acercó el reino de Dios a la humanidad. Y con él la oportunidad de arrepentirse y recibir el perdón de pecados para poder heredar ese reino.
Jesús fue el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero el mundo, comenzando con Israel, rechazó al Mesías. Sin embargo, aquellos que creyeron, aquellos que creemos en Él, se nos prometió no solo la vida eterna, sino que reinaríamos con Él en su reino sobre esta tierra. Con la intervención de Cristo en la historia de la humanidad, primero en humildad, porque vino a humillarse a sí mismo y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, pero después en su resurrección y en su ascensión a la gloria, a la humanidad, oiga bien, volverá al paraíso, esta vez en una ciudad llamada la Nueva Jerusalén. Amén. Será un paraíso eterno. Mientras tanto, la historia de la humanidad hoy marcha hacia el establecimiento del gobierno y el triunfo de Dios en la tierra por medio de Cristo y de su pueblo en su reino milenial. ¿Dónde enseña la Biblia acerca del milenio? Bueno, en Salmos capítulo 2, si quiere apuntar, Salmos 2, versículos 6 al 8. Zacarías 14, versículo 9 al 11, versículo 16, versículo 20 y 21. Isaías 2, 4 y 5. Vamos a ver ese pasaje en Isaías, bien rapidito. Isaías capítulo 2, versículo 4. Nada más para que se dé una pequeña idea de cómo será el milenio, lo que la Biblia dice acerca del milenio. Isaías 2, 4, ¿ya lo encontró? Y juzgará entre las naciones y reprenderá a muchos pueblos, y volverán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces. No alzará nación contra nación, no alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Venid, oh casa de Jacob, y caminaremos a la luz de Jehová. Está describiendo el milenio. No habrá más guerras. Mire capítulo 11 de Isaías. Capítulo 11, versículo 1. Saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Está hablando de Cristo. Él es el tronco, la vara del tronco de Isaí. Versículo 3. Y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres, y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Y será la justicia cinto de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de su cintura. Morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. La vaca y la osa pasarán, sus crías se echarán juntas, y el león como el buey comerá paja. Y el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. Acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, Cristo, la cual estará puesta por pendón a los pueblos, será buscada por las gentes, y su habitación será gloriosa. ¿Te fijas? Es un vistazo nada más. No va a haber violencia, no va a haber guerras. Y literalmente Dios va a quitar lo fiero a las fieras. Así es. Y por eso está describiendo cómo la oveja y el lobo, la vaca y el león, la víbora, no van a hacer daño. Todo va a estar gobernado por Cristo. Amén. Mire capítulo 65 de Isaías. Isaías 65. Versículo 20. No habrá más allí niño que muera de pocos días,
ni viejo que sus días no cumpla. Porque el niño morirá de 100 años y el pecador de 100 años será maldito. Edificarán casas y morarán en ellas, plantarán viñas y comerán el fruto de ellas. No edificarán para que otro habite, ni plantarán para que otro coma. Porque según los días de los árboles serán los días de mi pueblo, y mis escogidos disfrutarán la obra de sus manos. No trabajarán en vano, ni darán a luz para maldición, porque son linaje de los benditos de Jehová, y sus descendientes con ellos. Y antes que clamen, responderé yo; mientras aún hablan, yo habré oído. El lobo y el cordero serán apacentados juntos, y el león comerá paja como el buey, y el polvo será alimento de la serpiente. No afligirán ni harán mal en todo mi santo monte, dijo Jehová. Recuerde que les dije que va a seguir naciendo y muriendo gente. El reino va a ser aquí sobre la tierra, ahorita lo vamos a ver. Y estos son algunos de los versículos que hablan del milenio. Jeremías 31, 12 al 14, no vamos a ir ahí ahorita por causa de tiempo. Ezequiel 34, 24 al 31 y capítulo 37, 21 al 28. Daniel 2, 35, vaya a Daniel por favor, después de Ezequiel está Daniel, capítulo 2, versículo 35. Daniel tuvo muchas visiones, muchas revelaciones acerca de los últimos tiempos. Daniel capítulo 2, versículo 35. ¿Recuerdan la imagen que vio en su sueño Nabucodonosor? Y que estaba formada esa imagen de diferentes materiales. Y al final viene una roca, una piedra grande que cae sobre los pies y destruye y tumba toda la imagen. Y la piedra es la roca, es Cristo. Dice el versículo 35, entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Ese monte es su reino milenial de Cristo. La roca fue hecha un gran monte porque es el establecimiento del reino milenial de Cristo. Mire cómo lo puso Daniel en el capítulo 7, versículo 13. Ahí en Daniel 7, versículo 13. Miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Sí lo vio, hermano. También vemos acerca del milenio en Joel 2, 21 al 27, Amós capítulo 9, versículo 13 al 14, Miqueas capítulo 4, versículo 1 al 7, Sofonías capítulo 3, versículo 9 al 20 y otros versículos más. Estos pasajes, oiga bien, del Antiguo Testamento, muy probablemente fueron algunos de los que el Señor citó y recordó a sus discípulos durante esos 40 días que se les apareció para hablarles del reino. ¿Se acuerda que leímos eso en Hechos capítulo 1, versículo 3? Que estuvo apareciéndoseles a sus discípulos durante 40 días hablándoles del reino. ¿Qué les habló? Del reino. Y estoy seguro que el Señor Jesús les habló todas esas citas en el Antiguo Testamento. Todas esas profecías, todas esas promesas para recordarles, para enseñarles de que Él vendría a establecer su reino. Amén. ¿Cómo sabemos que son 1000 años literales? Primero porque en Apocalipsis 20, versículo 1 al 7, que ya lo hemos leído varias veces, 1000 años es repetido 6 veces. En esos 7 versículos se repite 6 veces literalmente 1000 años, 1000 años, 1000 años, 1000 años, 1000 años. No son años simbólicos, son literales. El autor de ese libro del milenio que les decía, y dice algo muy cierto: no puedes decir aquí en este capítulo que 1000 años es simbólicos, pero aquí en este capítulo que eso sí son tiempos literales. Como los 7 años de la tribulación, como los 1260 días, los 42 meses, o también son los 144,000, son figurativos, son simbólicos. No. Los números sí tienen valor, sí cuentan, sí son literales. Y cuando dice 1000 años y luego lo repite 6 veces, porque son 1000 años.
Así es. ¿Sí me está siguiendo? Segundo, ¿cómo sabemos que son 1000 años literales? Segundo, porque será un milenio aquí en la tierra, donde el tiempo no habrá dejado de existir, porque hasta el capítulo 21 es cuando comienza la eternidad. Amén. ¿Por qué creemos que será un reino terrenal? Nosotros creemos que el reino milenial de Cristo será un reino literal en el que Cristo reinará desde Jerusalén con la ley de Jehová para todas las naciones. Allí se cumplirán las promesas específicas de la promesa de la tierra al primer patriarca, al padre de la fe, Abraham. ¿Se acuerda que le dijo Dios a Abraham? Y apareció Jehová a Abraham en Génesis 12:7 y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Ahorita que estábamos leyendo allá en Isaías y que estábamos leyendo en Daniel, está refiriéndose al pueblo de Israel. Así es. O sea, cómo van a ser apacentados, van a vivir, van a ver lo que hubiera sido si Dios hubiera permanecido siendo su rey. ¿Se acuerda que pidieron rey humano como las otras naciones? Si nada más hubieran obedecido, porque Dios tiene que cumplir con su promesa. ¿Por qué creemos que será un reino terrenal? Porque menciona que será un reino aquí en la tierra en muchos pasajes bíblicos, entre ellos Isaías 11 que acabamos de leer, y ahora quiero que vaya conmigo a Zacarías 14. Vaya bien rápido, Zacarías. Está antes de Malaquías, antes del Nuevo Testamento. Zacarías 14, versículo 9. ¿Ya lo encontró? Zacarías 14, 9. No se pierda. Está Mateo, vaya para atrás Malaquías y luego está Zacarías. Zacarías 14, 9. Y Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno y uno su nombre. Y todos sabemos cuál es el nombre de ese rey, ¿verdad? Emmanuel, Dios con nosotros, Jesucristo. Amén, hermanos. Toda la tierra se volverá como llanura, desde Geba hasta Rimón, al sur de Jerusalén. Y esta será enaltecida y habitada en su lugar desde la puerta de Benjamín hasta el lugar de la puerta primera, hasta la puerta del ángulo, y desde la torre de Ananeel hasta los lagares del rey. Y morarán en ella, y no habrá nunca más maldición, sino que Jerusalén será habitada confiadamente. Amén. La Biblia dice que será aquí en la tierra, el reino milenial. Porque también creemos que el reino será un reino terrenal, porque el milenio traerá el pleno conocimiento de cumplimiento, ¿verdad? El pleno cumplimiento de los pactos abrahámico, davídico, palestino y también el nuevo pacto. Dios es un Dios de pactos y Dios cumple sus pactos. Y a David le dijo que de su descendencia, de su descendencia vendría un rey, que su reino no tendría fin. Amén, hermanos. Será un reino teocrático, un reino literal de Cristo como el Rey de Reyes y Señor de Señores sobre la tierra. Mire Salmos 2, versículo 6. Salmos 2, versículo 6. Salmos 2, versículos 6 al 8. Pero yo he puesto a mi rey sobre Sión, mi santo monte. Está ahí, hermano. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Amén. ¿Por qué es el milenio necesario? Oiga bien esto. Me gustó esto que leí, quiso compartirle con ustedes. Porque a lo largo de la Biblia se profetiza un reino terrenal con la presencia física y el gobierno del Mesías Rey. Esta promesa no quedó cumplida en la primera venida de Jesucristo, porque cuando fue ofrecida, el reino fue rechazado por Israel. ¿Se acuerda que vimos eso? En Apocalipsis 5 dice que Cristo es digno de recibir ese reino. Y en Apocalipsis 11:5 se nos dice que las profecías todas han de ser
cumplidas. El doctor Charles Ryrie, un comentarista, un teólogo, dijo lo siguiente: ¿por qué es necesario un reino terrenal? ¿Qué no recibió él su herencia cuando fue resucitado y exaltado en el cielo? ¿No es su presente gobierno su herencia? ¿Por qué es aún necesario que haya un reino terrenal en el futuro? Y oiga bien esto: porque Jesús tiene que ser triunfante en la misma arena, en el mismo campo en que fue aparentemente derrotado. El rechazo por parte de los gobernantes de este mundo tuvo lugar en esta tierra. En 1 Corintios 2, 7 al 8 dice la Biblia: mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta. A propósito, la sabiduría oculta es Cristo, porque Cristo es la sabiduría de Dios, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Su exaltación ha de tener lugar también en esta tierra. Y así será cuando regrese de nuevo para gobernar este mundo en justicia. Él ha esperado largo tiempo por su herencia, la cual pronto recibirá. Amén. Cristo viene pronto y va a establecer su reino. El milenio es un periodo de transición necesario en el programa de Dios. Es el comienzo del gobierno eterno de Dios. El milenio en realidad es el comienzo de la eternidad, porque después de esos 1000 años todo es hecho nuevo y comienza la eternidad. La historia y los acontecimientos actuales están todos moviéndose hacia una era final que constituirá la consumación del plan de Dios. ¿Cuáles son los principales acontecimientos y quiénes son las personalidades claves del milenio? El milenio, esto está interesante, ¿ok? Yo creo que con esto voy a terminar. El milenio no comenzará el primer día después de la segunda venida de Cristo y al final de la tribulación. No, mire conmigo Daniel 12. Daniel capítulo 12, ya estoy terminando. No vamos a alargarlo. Daniel capítulo 12, versículo 11. ¿Ya lo encontró? Y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. Bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. ¿Se fija? Menciona 1290 días, luego 1335 días, pero en realidad el periodo la segunda mitad de la tribulación dura 1260 días o 42 meses. Según esta profecía de Daniel, habrá un periodo de 75 días después del final de la segunda mitad de la tribulación. 42 meses mencionados en Apocalipsis 13:5. 1260 días mencionados en Apocalipsis 11:3, durante cuyo tiempo serán los juicios del anticristo, el falso profeta y las naciones gentiles. Mire Mateo 25:31. Mateo 25. No estoy yendo muy rápido, ¿no? ¿Sí me está entendiendo? La tribulación termina cuando Cristo viene en su segunda venida montado sobre ese caballo blanco con las huestes celestiales que venimos juntamente con Él. Y sucede la batalla de Armagedón. Cristo vence al anticristo. Satanás va a ser, durante los 1000 años, va a ser atado por 1000 años, pero en ese periodo que Cristo regresa con su iglesia, no comienza el milenio inmediatamente, sino que hay 75 días que Daniel mencionó. ¿Qué va a pasar en esos 75 días? Por eso dice, bienaventurado el que espera, el que es paciente, hasta los 1335 días. En esos 75 días, ¿qué va a pasar? Mateo 25, 31 al 46 nos menciona
el juicio de las naciones, la separación de las ovejas, naciones ovejas de las naciones cabritos. Mire lo que dice ahí. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Muchos dicen que esa es una referencia cuando dijo a mis hermanos, es a los israelitas. ¿Se acuerda que hay una bendición al que bendice a Israel, una maldición para que maldice a Israel? Entonces el Señor está trayendo a juicio a las naciones. Ahí dice claramente a las naciones. Y luego dice versículo 41, entonces dirá también a los de la izquierda: apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo: desde cierto digo, en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. Irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Recuerda que va a haber gente salva en la tribulación. Amén. Aquí el Señor está separando a los que son salvos de los que no son salvos. Está trayendo juicio a los que le causaron daño, a los que no hicieron bien a sus escogidos, y a los que no, claramente menciona justos y pecadores, unos al castigo eterno, otros a la vida eterna. Entonces, esto va a suceder en ese tiempo después de que Cristo venga y se siente sobre su trono de gloria. Ahí lo dice claramente, y se refiere a él como el rey que les dirá. ¿Sí me está siguiendo? Él está estableciendo su reino. Entonces, durante ese tiempo, esos 75 días, será la resurrección de los santos del Antiguo Testamento y de los santos martirizados durante la tribulación, siguiendo el orden en 1 Corintios 15, 20. Vaya ya conmigo, por favor. 1 Corintios 15, versículo 20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Cristo es las primicias, amén. El primero en resucitar. Versículo 21, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido ¿qué? Orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y toda potencia. Porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Obviamente que ya está entrando hasta el fin del milenio. Pero la última resurrección, la segunda resurrección, la resurrección de la muerte y el Hades, los muertos sin Cristo que van a comparecer ante el trono blanco. A partir del punto medio de la tribulación, en el cual la abominación desoladora descrita en Daniel 9:27, Mateo 24:15 y 2 Tesalonicenses 2:4 se manifiesta abiertamente, y hasta el final de la tribulación habrá 3 años y medio o 1260 días. Los 75 días adicionales registrados en Daniel 12:11 al 12 son un intervalo entre el fin de la tribulación y el comienzo del milenio.
Y pues ya se me acabó el tiempo, pero la próxima semana vamos a ver qué es lo que sucede en el milenio, cuando comienza el milenio, los principales acontecimientos del milenio, cuáles van a ser, qué va a estar sucediendo proféticamente en esos 1000 años. Y la Biblia lo menciona, lo dice. Y hasta el final del milenio lo que va a suceder. Y al final vamos a ver por qué es el milenio, cuál es el propósito del milenio. Y algunas cosas que necesitamos ver todavía. Todavía falta, pero yo creo que es importante entender todo esto antes de continuar con nuestra serie.